que legislan el sueldo de Cristiano Ronaldo, o de Pedro Duque, el astronauta que hay en la NASA, o de Leire Pagín, o del presidente del gobierno. Con la salvedad de que el grado de competencia de Leire Pagín, comparado con don Pedro Duque o comparado con la otra persona que haya Cristiano Ronaldo. Sí, pero a Cristiano Ronaldo no le pagamos el sueldo a los españoles. Efectivamente. Y a estos señores sí. Esa es una diferencia notable. Yo llamaba la atención sobre la figura de José Blanco porque no solo es el ministro de Fomento, sino es un cargo mucho más importante que ministro de Fomento, que es el número 2 del Partido Socialista. Es el número 2 de la cúpula de Ferraz y, a mi juicio, en este asunto de la batalla con los controladores aéreos, está utilizando su ministerio para hacer política de partido. Está utilizando su ministerio para irrumpir en la actualidad. Doña Virginia, después de esta primera pausa publicitaria, será la primera. Pues muchas gracias. Luego, don gracias. Ricardo, hasta dentro de unos minutos. El verano en Intereconomía. El verano en Intereconomía. Como antes había dicho, ahora le tiene la palabra doña Virginia, pero la ha engañado antes de eso. Me lo estaba temiendo, me lo estaba temiendo. Claro, es que si no, no. No, pero simplemente es que don José Blanco, convenientemente archivado, lo tiene dicho todo. Lo tiene dicho todo. Miren ustedes este trabajo que ha hecho Beatriz Rojo respecto del estado de ánimo de Pepiño Blanco. Lo digo, de verdad que lo digo con afecto, de verdad. Blanco con respecto a todo este lío del Montepío de los controladores. José Blanco cree haber ganado la primera batalla en la guerra con los controladores aéreos. Orgulloso y victorioso se mostraba el titular de Fomento al reiterar que son los propios controladores los que insisten en la entrada en vigor inmediata del decreto aprobado por el Gobierno. Un decreto que, según repetía el ministro, mejoraba las ya de por sí privilegiadas circunstancias de estos trabajadores. Y a mí me alegra que en su tabla reivindicativa del día de ayer manifestaran que el decreto mejora sus condiciones y, a su vez, exigen que se ponga en funcionamiento lo antes posible. Poco parecía importarle a Blanco la convocatoria de la huelga en pleno mes de agosto. Atrás quedaron sus amenazas de sustituir a los controladores por militares. Ahora solo lo hará en circunstancias excepcionales, como una huelga ilegal. El nuevo frente se librará ahora en la fijación de los servicios mínimos que el ministro se apresuró a garantizar como cosa hecha. Parece inevitable que algunos aeropuertos se vean más afectados por la huelga que otros. Es previsible que los centros en los que haya mayor intensidad del tráfico aéreo tengan más problemas para vigilar sus cielos. Por ejemplo, en Madrid, donde operan más de 400 trabajadores, mantener el servicio como si nada le puede costar a Blanco más de un quebradero de cabeza. De salir airoso y conseguir gestionar la crisis, la huelga puede servirle al ministro para encumbrarle como un héroe regulador de unos trabajadores injustos y abusivos, cuyas nóminas de los últimos años superaban en muchos casos los 375.000 euros anuales. Pero si no consigue mantener cierta calma en los aeropuertos, la situación podría llevarle al otro extremo. Por si acaso, Fomento y Defensa preparan a 200 militares para cubrir las bajas, aunque no parece que sean suficientes si tenemos en cuenta los más de 1.800 controladores que a día de hoy son necesarios para regular el tránsito aéreo. Claro, es que es una cosa, es muy desconcertante. Al principio parecía que Blanco nos anunciaba que de la noche a la mañana los controladores civiles iban a ser sustituidos por controladores militares. Luego empezaron a salir ya voces diciendo, oiga, que esto no puede ser, que esto no funciona, no va así esto. Luego dijeron, bueno, pues entonces los adiestramos. Ya estamos adiestrando a los controladores militares para que se hagan cargo. Ahora ya dice que en caso de huelga ilegal, solo en casos excepcionales. Pero como la huelga esta de mediados de agosto, si es que se realiza, sería legal, entonces tampoco habría controladores. No sabe uno a qué carta quedarse. Ya, doña Virginia, de cualquier diga forma, lo que usted quiera. Yo quería añadir que antes se ha dicho que se saca el tema de los controladores por los golpes de efecto, vamos, como una cortina de humo. Yo quiero decir que lo que se ha hecho, lo que hizo Blanco desde un primer momento fue dar un golpe de efecto. Él, yo creo que quiso utilizar la liberalización marcada por la Unión Europea del control aéreo en todo el territorio europeo
para hacerlo algo propio, como si hubiera sido algo conseguido por él, cuando era un mandato de la Unión Europea. Y en esas nos encontrábamos cuando, efectivamente, utilizando esta cosa de la envidia verde que tanto se da en España, de cuánto gana Zutano y hay que acabar con esto, sobre todo teniendo en cuenta además que el tema de los controladores es algo que llevamos, que no es de ahora, ni de hace unos meses, ni de hace unos años. Es decir, es algo que se viene repitiendo, pues como hemos estado en muchas ocasiones en manos de los pilotos o en manos de todos aquellos colectivos que de alguna manera pues utilizan con tanta facilidad a la ciudadanía como rehén. Esta es el quid de la cuestión. De cualquier forma, ayer cuando el sindicato de los controladores advirtieron que la huelga está en manos de Blanco, a mí también me gustaría volver a recordar las palabras de Fernández de la Vega cuando los madrileños estábamos secuestrados sin podernos mover en Madrid, que le echó toda la culpa a el gobierno de Esperanza Aguirre, diciendo que había que tomar que era su responsabilidad política y que tenían que gobernar y tomar decisiones. Bien, vamos a esperar a ver qué decisiones, porque si la decisión del señor Blanco es bajarse los pantalones, a pesar de haber sacado pecho meses atrás y haber puesto a toda la opinión pública en contra de los controladores, pues habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre, cuál es la decisión final, porque ahora vemos cómo poco a poco la postura del señor Blanco va siendo más blanda. Bueno, habrá que ver en qué queda todo esto. Se pega al terreno a medida que no le van saliendo pues las ahí cosas está. que dice. Pues, pero en fin, el primer momento ese sacar pecho que fue hace unos meses, es que ahora ya no es tanto. Es que los hay que no se pegan al terreno, que discurren un disparate y no paran hasta que lo perpetran. Los hay. Bueno, y Pepe Blanco, por lo menos en esto, pues algo es algo. Don Ricardo. Lo que pasa es que yo creo que en este momento, Ramón, la huelga es una irresponsabilidad. O sea, yo creo que existen medios y existen fórmulas para que los trabajadores defiendan sus derechos frente a la empresa, o en este caso frente al gobierno, pero yo creo que en la circunstancia en la que está el turismo, en la circunstancia en la que está la situación no solo económica, sino también social, el plantear un enfrentamiento abierto, lejos de beneficiarles, yo creo que les va a perjudicar. Yo creo que los perdedores de la huelga van a ser los controladores si efectivamente tiene los efectos que ellos mismos dicen que va a tener, porque efectivamente no se va a poder sustituir a la gente, va a haber la batalla de los servicios mínimos. Yo creo, Ramón, que tal como está planteada la jugada, la huelga es un error táctico, dejando aparte que yo también creo que basta ya de que los ciudadanos sean siempre los rehenes de los huelguistas, ¿no? Es decir, tendrá que llegar un momento en el cual, aparte de que se tendrá que desarrollar una ley de huelgas, habrá que exigirle también responsabilidad a quien convoca la huelga. Sí, pero, porque yo entiendo que una huelga tiene que fastidiar. Pero para exigir es decir, responsabilidad... lo que uno quiera. Pero necesitas un soporte legal. Sí, perfecto. Si estamos de acuerdo en que hay que desarrollar esa ley. Pero lo que yo te digo ahora no es tanto jurídico cuanto político. Nosotros estamos acostumbrados a que la culpa de todo la tiene el gobierno. Y la huelga la convoca alguien. La convoca una asociación, la convoca un sindicato, mejor dicho, la debe convocar un sindicato. En algunos casos hay huelgas encubiertas que son convocadas por otros agentes, pero la debe convocar un sindicato. Claro, cuando nosotros nos planteamos y decimos, no, es que la responsabilidad es del gobierno. Bueno, no, yo creo que en este caso hay que exigirle responsabilidad a quien convoca la huelga. Yo creo que en estas circunstancias en las que estamos, en el mes de agosto... Sin la menor duda, yo estoy de acuerdo con esto. El que convoca la huelga tiene que saber a qué se expone. Vamos a ver. O sea, aquí... Y si lleva la razón desde el punto de vista legal y es inatacable legalmente, se expone a que se caiga sobre el que convoca una huelga impopular, netamente impopular, se expone a que se monte una campaña de... Bueno, vamos a ver, que no son exactamente los sindicatos, los comités de empresa que también tienen responsabilidad. Vamos a ver. Fíjese los trabajadores del metro, la poca popularidad que se han ganado en la Comunidad de Madrid. Pero yo creo que hay grandes diferencias entre, por ejemplo, lo que fue la huelga del metro y la posible huelga de controladores. La huelga del metro era ilegal. Además de que no pero por ejemplo, un trabajador del metro cobra 38.000 euros brutos al año, lo cual es casi 3 veces y media por encima del salario mínimo interprofesional. Los controladores aéreos tienen unas condiciones de trabajo que no ocurren en el Metro de Madrid, en cuanto a los turnos, en cuanto a la falta de estabilidad, en cuanto a tal. Don Ricardo, yo discrepo muchísimo de su tesis, es decir, si un colectivo laboral que se ve violentado de esta manera por la gestión de un gobierno defiende sus intereses, me parece que es un chantaje moral decir que, claro, como estamos en época de crisis, hay que cuidar el turismo, estamos en temporada alta, pedirle responsabilidad a los controladores aéreos y que no hagan huelga en este momento. No, yo le pido responsabilidad al gobierno.
para que solucione el problema, para que ese colectivo no tenga que trabajar 28 días al mes. 28 días al mes, muchos de ellos, para que las mujeres que son controladores aéreos que tienen hijos, se les respete su derecho a acogerse a la reducción de jornada de huelga. Yo conozco gente en las torres de control de los aeropuertos que me Yo también creo que eso hay que defenderlo, pero no haciendo huelga. Don Ricardo, pero espere, don Ricardo, a mí me dicen que hay muchas mujeres que tienen hijos que quieren acogerse a una reducción de jornada para poder atender a sus hijos y no se lo conceden. ¿Eso en qué país cabe? Y luego todo el tema de, por ejemplo, si tú vives en una ciudad que te desplacen a otra sin consultarte, Si estamos de acuerdo. Si yo lo que discuto es el método. No, pero vamos a ver, entonces, como hay toda esa situación kafkiana en un colectivo laboral, que por otra parte la responsabilidad que tienen es enorme, puesto que de un error en su trabajo puede devenir un accidente de aviación que nos cueste 400, 500, 600 muertos, creo que el tema no es menor y, por tanto, la responsabilidad de que ese colectivo esté atendido de forma racional y no sufra todos estos despropósitos por parte de la Administración es el Gobierno. Que vayan a los tribunales, no a la huelga. Y si hacen huelga, yo le pido la responsabilidad al Gobierno, porque esta gente se está defendiendo. Claro. Exactamente, esta Pero gente cuidado, está defendiendo sus si derechos. tienen punto. derecho de huelga, igual que cualquier otro colectivo, estamos desplazando lo que en mi juicio es el foco. No se trata de que unos u otros tengan o no tengan el derecho. Qué pena se trata de que lo ejerzan de forma responsable, que es diferente. Qué pena que no tengamos más tiempo, porque ahora mismo están ustedes poniendo las cosas, pero vamos, a punto de caramelo para un bonito debate sobre la justificación del derecho de huelga que se acepta como un dogma de fe y a mí me parece que es muy discutible, muy digno de ser discutido. Sí, la mera existencia de un derecho de huelga. En fin, es que ahí se yo ya confrontan sé que esto que digo es como el de la libertad, herejía grande. Que es mi libertad a poder viajar. Yo sé que esto es herejía grande y sé también que contra esto que acabo de decir, planteado como hipótesis para un debate, no como una tesis a la que yo me adhiera todavía. Y además, como hipótesis, solo plantear esta hipótesis, sé que no va a ser contradicho, perdona, un momentito, sé que no va a ser contradicho con un argumento, sino colgándome un San Benito. El cavernícola, bueno, ya lo sé, por eso digo que eso se acepta como un dogma no discutible. Bueno, pues don Ramón, a mí me gustaría dar un último dato para que se vea la ineficacia y el desconocimiento del señor Blanco respecto a toda esta realidad, y dice que si hacen huelga va a poner controladores militares. Pues según me dicen a mí personas... No, ahora ya dice que no. Sí, sino que en el vídeo que hemos visto, lo que se decía... Les van a dar un cursillo. Lo que se dice es que en caso de que haya huelga o de que estas personas no acudan a sus puestos de trabajo, se les va a suplir con controladores aéreos militares. Pues muy bien, señor Blanco, ¿sabe usted la capacidad que tiene un controlador aéreo militar de gestionar el tráfico aéreo? 380 operaciones a la hora. Un controlador aéreo civil llega a realizar 1080. Ahí se ve la diferencia en cuanto a la preparación. Esas carencias en cuanto a la diferencia de controlar la aviación militar a controlar la aviación civil, eso no se soluciona con un cursillo. Inepto. ¿Cómo puede decir usted que va a poner controladores militares si hay huelga? No, es que un controlador militar tiene otras funciones, tiene otra filosofía, está preparado de otra manera. El tráfico aéreo militar no tiene los requerimientos del tráfico aéreo civil. Bueno, pero tardaría, entonces, no me puede decir usted, tardaría menos chapuza. que usted en aprender un controlador militar, ¿no? Hombre, ¿qué dice César? Que el hombre no. Que claro, De cualquier forma... Ahora tienes que haber hecho, no, porque yo soy controlador, pero en excedencia. Vamos, de cualquier forma, el daño está hecho, que esto es el drama. Es decir, sin haber llegado a la convocatoria de huelga y tal, el daño está hecho. Ya hemos visto como desde el sector del turismo y tal se está diciendo... Bueno, pues que le pidan responsabilidad al Gobierno, no a quien defiende sus derechos. No, la responsabilidad es de otros conculcando los míos.